Ya. Buenas noches. Paso a exponer la comparación del desarrollo del nivel de riqueza entre Perú y Brasil desde 1980 hasta la actualidad. El trabajo fue presentado para métodos de estudio universitario y el autor es mi persona, Tello Cabero Josué David, y la docente Cecilia Isabel, a quien ya conoce y a quien dedico ese trabajo por las valiosas horas dedicadas a la guía de nuestro proyecto. También a mis compañeros, porque serán ustedes quienes verán este trabajo al final del curso. En agradecimiento, agradezco infinitamente a la docente, a la universidad, a la facultad y al inventor de las bebidas energéticas, porque sin él no hubiese terminado este trabajo. Para resumirles, hice una encuesta a 58 personas preguntándoles cuáles son los factores que ellos consideran que son los necesarios para determinar que un país es más rico que otro. Seleccioné algunas de sus respuestas, usé información de varias fuentes, especialmente del Banco Mundial, y analicé a Perú y Brasil comparándolos para poder ver cómo se comportan estas dos economías. Ahora, ¿por qué hay países más ricos que otros? ¿Por qué debería interesarnos si estudiamos economía y no política? Si tuviésemos la respuesta, seríamos ricos todos. Estas preguntas no tienen una respuesta fija, pero son importantes porque se busca un mejor estilo de vida y para cada ciudadano de toda economía. Debido a las limitaciones de tiempo, he elegido unas cuantas generar debate en mis compañeros, ya que es la finalidad de esta investigación. Ahora, paso a mostrarles qué son los indicadores. Recalcar que el principal indicador que usaré para este trabajo será el PIB per cápita, debido a que es mundialmente aceptado para analizar el nivel de desarrollo de un país y el nivel de riqueza de este. Si se fijan, tenemos a países de diferentes partes del mundo, y varios de ellos son países pequeños, debido a que como hay poca gente, las riquezas del país se dividen mejor. Pero podemos preguntarnos si para que un país sea rico, debe tener poca gente. Y la respuesta es que no. Como ven, tenemos a Estados Unidos y a Canadá, que son países enormes y están en la lista de los primeros 20. Así que el PIB per cápita no se condiciona solo por el tamaño de la población. Ahora veremos una gráfica del desarrollo del PIB de Perú y Brasil desde 1980 hasta la actualidad. Ahora, los resultados de la encuesta han dado varios indicadores que podemos analizar. Entre ellos están los más populares, el nivel de corrupción, los recursos naturales, el nivel de educación de la población, el tipo de religión, el poder defender la inversión privada, el tipo de gobierno y la relación entre países ricos y empresas exitosas. Los que seleccioné son a continuación los recursos naturales. Ahora, esto es de esperarse debido a las campañas sociales que nos informan sobre la abundancia de estos en nuestro país. Y vamos a usar la gráfica uno para preguntarnos, ¿la riqueza o la pobreza de un país depende de la cantidad de recursos naturales? Vemos que hay muchos países con muchos recursos en esta gráfica. Como les mostré, Estados Unidos, también está Australia, pero también hay que preguntarnos, entonces, ¿los países con pocos recursos naturales son los más pobres? Pero si analizamos bien, en esta gráfica tenemos a muchos países, esta es la de los países más pobres, los que tienen menor PIB del mundo. Muchos de estos países son países africanos. Y entonces, son países que tienen muchos recursos naturales, pero son pobres. Entonces decimos que los recursos naturales no son el indicador definitivo para saber que un país es más rico que otro. Pasamos a la educación. Usaré el porcentaje de alfabetización. Además, en esta lista se van a dar cuenta de que la mayoría lo dominan países que en el pasado fueron partes de la Federación Rusa, debido a que ellos tenían políticas que motivaban a la educación gratuita hasta la universidad. Y si comparamos con la gráfica uno, podemos ver que muchos de los países que tienen mayor educación no están en la lista. Una conclusión de que la educación es importante, sí, pero no es un factor clave para definir que un país sea rico. Ahora vamos a pasar al tipo de gobierno. Es cierto que ciertos tipos de gobiernos llegan a influir a nivel de la riqueza de un país. Aquí vemos en la gráfica uno que Qatar, Noruega y Australia son países con diferentes tipos de gobierno. Y comparándolo con esta gráfica en la cual vemos los países y los diferentes tipos de gobiernos que ellos manejan, entre dictaduras militares, monarquías, democracias y estados fallidos. Actualmente, Perú y Brasil son democracias con varios partidos políticos. Perú siempre estuvo a la alza a pesar de tener un periodo dictadura, y Brasil ha tenido alzas y bajas en todo el largo de su democracia. Así que acordamos que debemos seguir viendo otros factores. Ahora, hay una dependencia mutua entre empresas exitosas y países más ricos. Este factor no fue popular, pero ya verán por qué es necesario analizarlo. Aquí tengo una lista de las 500 empresas más exitosas del mundo. La revista se llama Fortune 500. Y aquí hice una tabla mm, utilizando datos de la revista anterior, mostrando la cantidad de empresas que cada país
tiene en la lista respectivamente en el año 2022. Y no es casualidad que los países con más empresas, en este caso Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur o Alemania, sean también quienes lideran las listas en educación, mayor calidad de vida, mayor PIB per cápita. En el caso de Brasil, mm, este tiene 14.8 millones de empresas y 7 de ellas están en la revista Fortune. Perú solo tiene 2.8 millones y ninguna de estas está en la revista Fortune. Ahora, para concluir, debo preguntarles algo. ¿Por qué es importante entender la pregunta del por qué algunos países son más ricos que otros y por qué enfatizar en cada uno de estos factores? Porque nosotros al estudiar economía y no política posiblemente pensemos que no debería interesarnos. La razón es que aunque existan muchos matices en lo que diré a continuación, la verdad es que existe una relación simbiótica muy fuerte entre países ricos y empresas exitosas. Quiero decir que los países ricos producen empresas exitosas y viceversa. Parece ser que las empresas exitosas contribuyen al comercio y al crecimiento económico dentro de los países en los cuales se establecen. Entonces, si un país quiere ser más rico, debería invertir en el sector privado, dejar que las empresas crezcan o ayudar con instituciones y políticas para que el comercio se convierta en uno más competente. Así, concluimos que algunos países son más ricos porque las empresas son exitosas cuando los países lo son. Mi punto de vista al decir esto es que, aunque el tema sea muy complejo, podemos hacernos una idea de cuáles son los factores que pueden influir en nuestros comercios y decisiones empresariales. Para terminar, la realidad es compleja y simplificarla será difícil. Quizás seas tú el que responda de manera definitiva a las preguntas de esta monografía. Así que ánimo, investiguen y desde el punto de vista de cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones para hallar las mejores soluciones a los problemas que impiden un mejor desarrollo económico, ya sea para su país o para tu empresa. Buenas noches y gracias.